Vamos a dar ya inicio a nuestro webinar de tramitología ambiental, el cual va a estar a cargo del doctor Javier Trillos Muñoz. Javier es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. Cuenta con más de 32 años de experiencia asesorando a las empresas en diversos temas, incluidos licenciamiento ambiental, procesos sancionatorios, permisos ambientales, regulación y análisis de políticas públicas ambientales, registros de marca e INVIMA. Javier es socio fundador de nuestro aliado estratégico FTC Consultoría Integral. Entonces, bienvenido, Javier. Bueno, muchas gracias. Espero me escuchen bien porque estoy sentado en un aeropuerto. Entonces espero que no tengamos problemas en la presentación. Pues muchas gracias a Responsabilidad Integral, a Ana, a Daniel, a todos, a Silvia, a Sandra, perdón. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hacer esta presentación. Voy a intentar que no se vuelva una presentación muy agartonada, demasiado legal, para hacerla un poco amena, porque es un tema bastante denso y bastante a veces medio complejo en algunos aspectos. Entonces voy a proceder a presentarla. No sé si la están viendo. Sí, señor Javier, ¿ya puedes colocarla en pantalla completa? Bueno, listo. Voy a hacerlo. Voy a intentarlo. Se me perdió en esta pantalla completa. Ahí abajo. Sí, señor. Ahí está. Listo, ya se ve. Mil gracias. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿cierto? Con ¿de dónde surge toda esta necesidad de tanta tramitología y de tantos procesos para la obtención de ya sea licencias ambientales o permisos puntuales, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de principios, ¿cierto? Dentro de nuestra Constitución y de las leyes, que son los principios rectores que reglamentan la actividad ambiental y la regulación ambiental. Entonces, tenemos el medio ambiente sano como un principio, como un derecho fundamental. Además, está establecido en la Constitución Nacional como un derecho fundamental, el goce a un ambiente sano. El principio de desarrollo sostenible, precaución, prevención, el principio de que contamina paga, el principio de planificación ambiental, el principio de participación y acceso a la información, el principio de rigor subsidiario, de progresividad y de no regresividad. Antes de pasar a definir cada uno de estos principios, es muy importante tener en cuenta que desafortunadamente dentro de nuestra reglamentación interna ambiental tenemos dos factores que son supremamente complejos y que desafortunadamente van en contra de los principios de la Constitución Nacional. En la Constitución se presume la buena fe, ¿cierto? Entonces, quien es acusado o quien es investigado, pues simplemente debe probar su inocencia. En derecho ambiental partimos de dos preceptos que son la culpa y el dolo. Culpa desde el punto de vista legal no lo vemos como culpa desde el punto de vista de como lo mencionamos en el día a día, sino culpa es desde el punto de vista legal, es simplemente que no se tomaron los cuidados y no se actuó de la forma diligente como se debe actuar como un buen profesional o como un buen desarrollador de negocios. Y dolo ya es que con el conocimiento, pleno conocimiento y de mala fe e intencionalmente se causa un daño. Es muy importante tenerlo en cuenta porque usualmente en las investigaciones administrativas siempre se parte de la base pues de la culpa y el dolo. O sea, uno debe probar que no es ni culpable ni tampoco actuó con dolo. No se presume la inocencia. Vamos a mirar entonces
los trámites de la licencia ambiental, cuáles son los alcances, las competencias, qué debe contener, ¿cierto? A quién se le exige. Y unas modificaciones de la licencia ambiental que no requieren tanta tramitología. Vamos a mirar también una serie de permisos que tenemos individuales cuando no se requiere licencia ambiental, pero se requieren permisos puntuales, como la obtención de concesiones de aguas subterráneas, superficiales, permiso de emisiones, el permiso de vertimientos o de residuos, ¿cierto? Los estudios con fines de investigación científica para recolección de especímenes, el permiso de cetería, el permiso ambiental para jardines botánicos, sustracción de reserva, levantamiento de veda, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es el trámite de cada uno de estos permisos, cómo es el trámite de las autorizaciones ambientales que les acabo de informar. Una cosa son los permisos, otra cosa son las autorizaciones que se deben obtener. Entonces, iniciemos pues, con el contexto jurídico, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios rectores? Y saber de dónde surgen. Como les comentaba, la Constitución política, ¿cierto? Establece el ambiente como un derecho fundamental, ¿cierto? Es por esa razón que los particulares, cualquier persona puede utilizar los medios legales como la acción popular o las acciones de grupo, pues, y la acción de tutela para buscar la protección del medio ambiente, ¿cierto? Como un derecho fundamental. Artículo 79 de la Constitución Política. Entonces, de ese artículo se derivan una serie de derechos y deberes, ¿cierto? En cabeza de la nación y de los particulares. De la nación, pues es básicamente proteger el medio ambiente en su diversidad, en su integridad, salvaguardar las riquezas de la nación, las riquezas naturales, conservar las áreas de especial importancia, fomentar la educación ambiental, la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones mediante el procedimiento administrativo de investigación y sancionatorios, exigir la reparación en caso de determinar que se sufrió un daño, ¿cierto? Y la cooperación internacional, pues, en la protección de los ecosistemas ubicados en zonas de frontera. Luego viene el principio de desarrollo sostenible, que va, pues, de la mano del derecho fundamental, ¿cierto? Es decir, el principio de derecho sostenible establece, ¿cierto?, que pese al crecimiento económico, ¿cierto?, debe haber también en paralelo, debe haber un cuidado de los recursos naturales, ¿cierto?, de los ecosistemas, ¿cierto?, de tal manera que las empresas, los particulares, debamos, pues, proceder a obtener los permisos o licencias requeridas y adelantar los estudios requeridos para la obtención de dichas licencias, pero no solamente eso, sino también cumplir con los planes de manejo ambiental aprobados por la autoridad ambiental y cumplir, pues, las fichas que acompañan los estudios de impacto ambiental, que acompañan el licenciamiento, de tal manera que las autoridades puedan mantener un control y vigilancia sobre el cumplimiento de dichas obligaciones ambientales. Entonces, desafortunadamente en Colombia, el tema ambiental, sobre todo el tema de procedimiento para la obtención de los permisos, ha sido un viacrucis, ha sido una espada de Damocles, pero eso no es tanto por la tramitología ambiental o por las normas ambientales, sino también desafortunadamente, por la lentitud de las autoridades ambientales, a veces por la falta de personal, a veces por la falta de conocimiento, ¿cierto? Pero pues yo he tenido casos en donde permisos de vertimientos o concesiones se demoran 7, 8 años en otorgarse, y una empresa, pues obviamente no puede estar frenada durante 7, 8 años para la obtención de un permiso para poder desarrollar su actividad y su objeto. Entonces, por eso en Colombia, desafortunadamente, se ha vuelto una práctica bastante generalizada y lo volvieron ya un refrán que dicen que en Colombia es más fácil pedir perdón que pedir permiso, y eso, pues, el derecho ambiental es supremamente grave. El principio de precaución,
¿cierto? Que es un principio que utiliza mucho, ahora utilizan mucho las autoridades ambientales, ¿cierto? De una manera tal vez un poquito unilateral y con las interpretaciones a veces bastante sui generis, bastante particulares, ¿cierto? El principio de precaución establece que se debe prevenir cualquier tipo de desastre, ¿cierto? Por algún análisis científico que haga la autoridad ambiental de que puede existir la ocurrencia de un hecho que pueda impactar, ¿cierto?, un recurso natural, ¿cierto? Debe haber algún tipo de certeza científica de que va a ocurrir el fenómeno o va a ocurrir el hecho, ¿cierto? Y de tal manera que la autoridad puede tomar medidas, puede suspender actividades, puede suspender licencias, puede congelar, ¿cierto?, la actividad o las expansiones en actividades industriales, mineras, de hidrocarburos en general, debido a ese principio de precaución, ¿cierto? Como lo mencionaba en Colombia se ha utilizado mucho este principio, a veces sin fundamento científico, sino por una simple sospecha, y obviamente también eso ha generado una serie de problemas en el desarrollo de la actividad. Sobre todo, yo he conocido la aplicación de este principio en actividad minera, y sucedió en el año 2010, cuando por el principio de precaución, porque la autoridad en ese momento ambiental, que era la Dirección de Licencias del Ministerio de Ambiente, conceptuó que si la actividad minera en la zona del Cesar, en la Loma y la Jagua, se continuaba como venía desarrollándose en ese año, al siguiente año 2011, se iban a exceder los límites permitidos en materia de emisiones. Entonces, le impuso a las entidades, a las empresas mineras de esa zona, el reasentamiento de 3 poblaciones, utilizando el principio de precaución. Al año siguiente, el fenómeno que habían sospechado se iba a dar no se dio. El año siguiente, 2011, fue un año de muchas lluvias, entonces el ministerio argumentó que es que por hechos diferentes y ajenos a las empresas mineras, pues no se había dado el fenómeno, no se habían excedido los límites máximos permitidos en materia de emisiones. Las empresas pues hicieron una cantidad de actividades, la pavimentación de una vía minera, la utilización del tren en lugar de tractomulas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, 10 años después, ahorita 2020, las empresas mineras siguen teniendo la obligación de reasentamiento, pese a que las mismas poblaciones no quieren reasentarse, no les interesa reasentarse, y ha sido una lucha bastante compleja allá. Entonces, este tipo de principios pues puede ser muy bueno, puede ser, pero debidamente utilizado y debidamente fundamentado. Viene el principio de prevención, obviamente va de la mano del de precaución, ¿cierto? Las autoridades deben tomar decisiones responsables, ¿cierto?, adelantándose a los acontecimientos para evitar un daño ambiental, mitigarlo, ¿cierto? Porque la mitigación, sobre todo, Ana es experta en tema de pasivos del suelo, pasivos de hidrocarburos, ¿cierto?, en donde a veces son los pasivos huérfanos, porque como no hubo esta actividad o como no hubo este control, pues hay una serie de impactos que mitigarlos o remediarlos pues es supremamente costoso y no tenemos el doliente. Entonces es bastante compleja la situación y por eso está aplicándose este principio de prevención muy estrictamente para evitar que suceda este tipo de situaciones y que haya una serie de pasivos o de impactos o de daños que no tienen doliente y pues obviamente el Estado tampoco tiene los recursos para sanear este tipo de situaciones. El principio que también apaga va pegado a lo que vengo diciendo, ¿sí? Va muy de la mano, ¿cierto?, del principio de precaución, el principio de prevención, ¿cierto?, y también del otorgamiento de los permisos, licencias y demás. Básicamente,
tenemos una reglamentación de procesos sancionatorios ambientales, que la Ley 1333 de 2009, que establece muy estrictamente cómo se debe iniciar un proceso investigativo y las sanciones, que son altísimas, sobre todo las sanciones económicas de este tipo de sancionatorios, que puede ir de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales diarios, la aplicación de una sanción, de una multa económica que es repetitiva. Hasta que no se suspenda la actividad o no se suspenda el impacto, se puede, la autoridad ambiental puede aplicar esa sanción económica, pues que en determinados casos puede determinar pues, la quiebra de una empresa, porque pues imagínense, 5.000 salarios mínimos legales mensuales, creo que está casi a 900.000 pesos, pues es un mundo de plata diario. Todo eso depende también del daño que se esté ocasionando y también de la capacidad financiera de pago que tengan las empresas. Afortunadamente, uno de los rubros para poder aplicar las sanciones no es tan importante a veces el daño en el recurso natural, sino la capacidad de pago de las empresas. Eso algún día tendrá que cambiarse porque pues, obviamente hay daños supremamente graves a los recursos naturales y a veces no son hechos por empresas, sino por particulares, pues que obviamente no van a tener la capacidad para asumir ese pago o asumir la remediación. El principio de planificación ambiental, ese es muy importante y es uno de los principios que yo creo que tenemos más rezagados en Colombia. Las empresas, obviamente uno entiende el afán y uno entiende la urgencia de iniciar sus actividades, pero por eso yo les recomiendo que cuando empiecen cualquier iniciativa, ¿cierto?, de implementar, de establecer una industria, hacer un análisis dentro de una etapa de prefactibilidad para determinar cuáles son las necesidades ambientales que se requieren, si se necesita diagnóstico ambiental de alternativas, si se necesita licencia ambiental, cuál sería la autoridad que debería otorgar la licencia, cuánto es el tiempo, cuáles son los términos de referencia que se deben cumplir. Más adelante vamos a ver, cada actividad industrial tiene unos términos de referencia específicos establecidos por el Ministerio de Ambiente o por las corporaciones. Entonces, si yo voy a hacer una actividad minera, tengo que mirar cuáles son los términos de referencia de esa actividad minera. Lo mismo agroindustrial, de fuentes no convencionales, etc. Y la idea es que la empresa que se contrate, o si lo van a hacer internamente las empresas, le den cumplimiento estricto a los términos de referencia para que no tengan inconvenientes con el otorgamiento de la licencia ambiental. Hay mucha queja de que las autoridades se demoran mucho por el tema de licenciamiento ambiental. Lo que pasa es que también, desafortunadamente, y aquí el sector privado tiene que hacer un mea culpa, los estudios ambientales que se presentan a veces no son los estudios que se esperan para los proyectos y obviamente los devuelven o les hacen requerimiento de información y no una vez sino varias veces. Ahora la norma de tramitología ambiental establece que a uno le deben devolver una vez, le hacen requerimiento de información y le dan hasta un mes para subsanar, y si no subsanó se rechaza el trámite. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que cumplir con los términos de referencia y eso debe ir aquí en el principio de la planificación ambiental. No solamente en cabeza del Estado, sino en cabeza de cada uno de los interesados, de los privados que van a iniciar un proyecto. El de participación, acceso a la información, ¿sí? Básicamente toda la tramitología ambiental pues es de acceso público, las normas son de acceso público, los términos de referencia son de acceso público y además en ciertas ocasiones pues la autoridad ambiental considera que las audiencias públicas para un licenciamiento deben ser un procedimiento que se debe agotar antes de la obtención del licenciamiento. Dentro de los trámites de licenciamiento y de los trámites de permiso existe ahora la obligación de socialización con las comunidades o con los vecinos del área de influencia del proyecto. No es solamente para licencia ambiental o para consulta previa, no. Dentro del licenciamiento ambiental se establecen mínimo al menos tres oportunidades y 3 ocasiones en donde se debe informar a las comunidades o a los barrios o
vecinos, ¿cierto?, del área de influencia. Primero, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Luego, hacia la mitad de los estudios, se debe hacer otra licenciamiento, otras socializaciones, informándole a las comunidades cuáles son los impactos que se van a generar en ese determinado proyecto y cuál va a ser la mitigación de los mismos, presentarles las matrices de riesgo para que participen también en la elaboración de dichas matrices. Y luego al final, sí, de los estudios, pues presentarles ya claramente cuáles fueron los estudios y los resultados de los mismos. Esa obligación de participación, pues no solamente invitar a las comunidades, sino hay que invitar a las autoridades municipales, alcaldía, consejo. Sí, yo considero que a las veedurías, a la defensoría, es decir, para agotar absolutamente todo ese proceso y que el día de mañana no se puedan oponer o lleguen tutelas o opciones populares o opciones de grupo que establezcan que no se agotó esa participación de las comunidades o de los barrios o vecinos de la área de influencia. El principio de rigor subsidiario es bastante complejo, ¿cierto? Quiere decir que las medidas y normas que se adopten por las autoridades ambientales, ¿cierto?, para el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, se pueden aplicar, ¿cierto?, a nivel regional, se pueden aplicar a nivel nacional, se pueden aplicar a nivel municipal, así sea adoptadas por otra autoridad. Simplemente aplican el rigor subsidiario y lo pueden hacer valer dentro de cualquier actividad, y así no sea la norma de una corporación, sino de otra, o del ministerio o de la ANLA. Eso quiere decir el rigor subsidiario. Básicamente, pues, la aplicación es debido a restricciones, ¿cierto?, o a límites o a controles, ¿cierto?, de ciertos usos o cierto aprovechamiento de los recursos naturales, ¿cierto?, que a veces no tienen la debida reglamentación, que a veces tienen vacíos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues se aplica una norma a través de este principio de rigor subsidiario. Principio de progresividad, básicamente quiere decir que hay derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, ¿cierto? De tal manera que se respeten tanto los derechos de la empresa o de la entidad que está tramitando o solicitando los permisos, pero también de las comunidades del área de influencia, de las comunidades vecinas, y también de los recursos, o sea, el aprovechamiento racional de los recursos, el aprovechamiento de tal manera que no se impacte para afectarlos en manera grave. Es decir, que además de eso, con base en los estudios ambientales que se presentan las autoridades, pues van adoptando medidas y van adoptando políticas y van adoptando normas que permitan el uso racional y el goce y aprovechamiento de los recursos naturales, ¿cierto? De tal manera que se pueda dar una utilización racional de los mismos y no se afecten las comunidades ni el mismo recurso natural sobre el cual se está otorgando el permiso. El permiso de no regresividad, ¿cierto?, es que se deben fijar límites, ¿cierto?, y parámetros permisibles para la protección del medio ambiente, ¿sí? Les hablaba, por ejemplo, de los límites máximos permitidos para el tema de emisiones. También las caracterizaciones de los vertimientos que deben cumplir con ciertos parámetros dependiendo de cada una de las actividades que se desarrollen. Como ustedes saben, hace unos años se modificó todas las límites de las caracterizaciones de los vertimientos y pues desafortunadamente dentro de las políticas y de las normas se aplicaron o se copiaron normas europeas en Colombia, ¿cierto?, que pues son bastante complicadas y complejas de aplicar porque somos básicamente dos mundos diferentes, pero la autoridad ambiental desafortunadamente no fue muy flexible y hay una serie de límites y de
caracterizaciones, sobre todo en tema de vertimientos y de aguas, que son bastante complejas de cumplir, pero desafortunadamente, como hay un principio en derecho que dice que sed lex dura lex, o sea, la ley es dura, aunque sea la ley, hay que cumplirla. Entonces, pues este tipo de principio de la no regresividad se aplica en este tipo de análisis para darle a las normas un régimen, ¿cierto? Para que finalmente se protejan los recursos naturales, ¿cierto? Y evitar, pues, criterios arbitrarios o carentes de suficiente rigor científico que permitan, pues, que estas normas sean aplicables y no violen los derechos fundamentales y los derechos del uso y goce de los recursos naturales sin afectarlos por parte de los particulares. Vamos a arrancar, pues, con la tramitología de las licencias ambientales, ¿cierto? Y de los permisos. Entonces, antes vamos a analizar las características de los actos administrativos, ¿cierto? Desde el año 74 del recurso del decreto 2811, mediante el cual se creó el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, del 74. Estamos hablando de una cantidad de años, o sea, 36 años, casi, no más, de 50 años casi, que tenemos un código, pero el tema de licenciamiento y el tema de permisos, pues comparado con la existencia del Código Nacional de Recursos, pues es bastante reciente. Estamos hablando de unos 15 años, 14, 15 años de la obligatoriedad, pues, de obtener licencias y permisos. En el artículo 53, ¿cierto? Se dice que todos los habitantes del territorio nacional, sin que necesiten permiso, tienen derecho a usar agua prácticamente sin excluir los recursos naturales de dominio público, las de su familia, en cuanto a ello no violen las disposiciones legales. Luego, la Ley 70 de 1993 empezó a reglamentar el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales, ¿sí? Ya reglamentando un poquito las prácticas de uso de las aguas, de las playas, de las riberas, ¿cierto? De fauna, flora, empiezan a reglamentarlos, ¿cierto? Sin embargo, mantienen, pues, la viabilidad de que se puedan gozar sin permiso alguno. Empiezan simplemente a hacerle un análisis de cuál es el uso que se le está dando. Todavía no tenemos el concepto de permiso. Ahorita viene, pues, en el año 2015, el gobierno Santos decidió unificar, pues, todas las normas, no solamente ambientales, sino urbanísticas, en decretos que compilan la totalidad de normas, decretos, resoluciones y reglamentos, y expidió el decreto 1076 de 2015, en donde se recoge toda la reglamentación y regulación ambiental, ¿cierto? En donde en la norma se define que una licencia o un permiso es la autorización que otorga el Estado, ¿cierto?, para el uso de los recursos naturales, ¿cierto? Es una autorización, es un instrumento, ¿cierto? Y es, a su vez, un elemento de control y preservación de los recursos naturales. Hay que agotar un procedimiento para la obtención de determinado permiso o de la licencia, ¿cierto? Y si bien es cierto que se pueda obtener la licencia o el permiso, si no se cumplen con los requisitos, con los límites y con las obligaciones derivadas de esas licencias o esos permisos, el Estado puede revocarlos, suspenderlos, ¿sí?, obviamente, fundamentando esa revocatoria o esa suspensión. Estos actos administrativos, pues, se componen de la definición del recurso natural renovable que sobre el cual se está solicitando el permiso, ¿cierto? ¿Quién es el titular de dicho permiso? ¿En dónde? ¿Cuál es el lugar? La georreferenciación
¿cierto? O de los predios, predios o de las áreas de donde se va a utilizar ese recurso, ¿cierto? Y pues la definición de para qué se va a utilizar, cuál es la finalidad del recurso, del permiso que se está pidiendo. Aquí ponemos un ejemplo de recurso hídrico, ¿cierto? Puede ser para abastecimiento de uso doméstico, para uso industrial, para brevaderos, para generación térmica, para explotación petrolera, minera, etcétera. O sea, hay que definir claramente cuál es la industria y el uso que se le va a dar. Pasamos a la licencia ambiental, ¿sí? La licencia ambiental es un instrumento global, ¿cierto? La licencia ambiental entiende que los permisos puntuales que se requieren para desarrollar la actividad van inmersos en ella. Por eso los estudios de impacto ambiental son complejos, porque deben hacer un análisis de los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos muy completos para determinar la factibilidad ambiental, para determinar el impacto ambiental, para desarrollar los planes de manejo ambiental y las fichas de cumplimiento ambiental que le permitan a las empresas, ¿cierto?, desarrollar su proyecto, obra o actividad. Es también el vademecum y es también digamos, el libro guía, ¿cierto?, la brújula con la que las empresas deben desarrollar su actividad y con la que las empresas también pueden ejercer su control interno, ¿cierto?, para determinar cuál es el impacto que se está dando y también permitirle a las autoridades pues el control externo, usualmente lo hacen anualmente mediante las visitas, ¿cierto?, para determinar el cumplimiento de las obligaciones inmersas en la licencia ambiental. Se concreta pues en un acto administrativo que se emite ya sea por la ANLA o por las corporaciones, ¿cierto?, por las secretarías de ambiente donde las hay en los municipios donde las haya o en los distritos, y es el resultado de toda la compilación de derechos y toda la compilación de principios que les mencionaba al inicio de la charla, ¿cierto? Ahí ya se supone que el principio de la publicidad, de la participación comunitaria, de la información, se cumplieron, pero también se cumplen con todos aquellos términos que le permiten a las empresas darle cumplimiento a la protección de los recursos naturales y a su uso racional. Como les decía, en la licencia ambiental pues se incluyen todos los permisos y autorizaciones requeridas, ¿cierto? Es una condición previa para el inicio, no solamente de la actividad como tal, sino en muchas ocasiones de la construcción de la industria o de la infraestructura y después la operación de la misma. Hay una confusión muy grande y es que algunas entidades o empresas dicen, no, es que yo empiezo a construir y luego pido la licencia. No, usualmente la licencia abarca todas las actividades de la empresa, desde construcción hasta operación y en ocasiones, dependiendo de la industria, también al final de su actividad, pues la entrega o la reversión a la nación, ¿cierto? Pero también las actividades de cierre y de recuperación ambiental. Hablamos, por ejemplo, del tema minero, ¿cierto? Al terminar las concesiones, pues las empresas mineras deben hacer una cantidad de actividades tendientes a la recuperación ambiental y a la recuperación geomorfológica de las minas para que en adelante puedan tener otro uso esos pits o esos frentes mineros que ya no, sobre los cuales ya no hay minerales a que explotar. Eso es una inversión que deben tener previstos las empresas desde el momento mismo que inician su etapa de prefactibilidad para saber cuánto puede costar el cierre y abandono de las minas o de los pozos petroleros y demás, que ese es un costo bastante alto. La licencia ambiental, ¿cierto?, está
se otorga por la vigencia o por la vida útil del proyecto. No quiere decir que uno pueda tener un proyecto minero, un proyecto de hidrocarburos o cualquier proyecto agroindustrial a 20, 30 años o un proyecto vial. No quiere decir que no se pueda ampliar o modificar la licencia para ampliar el plazo o para ampliar el área o para modificarla. La licencia no es un instrumento pétreo, es un instrumento que es modificable cuantas veces sea necesario. Se puede modificar tanto para reducir áreas de impacto o para ampliar las áreas de impacto y los recursos naturales que se van a afectar. Vamos a hablar de las competencias en el orden nacional, ¿cierto? Lo sabemos que es la ANLA. En el orden regional, las corporaciones autónomas, las autoridades ambientales municipales o distritales en las áreas metropolitanas y las corporaciones para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Como sabemos, las corporaciones autónomas, Corporinoquía, la CAR, la CBC, la CDMB, que es la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corpo Boyacá, Cormacarena, etcétera. Corporaciones como Corpo Amazonía, como Coralina, autoridades como la Secretaría Distrital de Ambiente o la Secretaría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Cuándo se debe obtener licenciamiento ambiental? ¿Cierto? Cuando vamos a desarrollar una actividad en el sector de hidrocarburos, ¿cierto? Es competencia exclusiva de la ANLA. Cuando es minería, eso antes era más complejo el tema, ahora simplemente lo redujeron a si se van a explotar, más de 800.000 toneladas al año, es la ANLA. Si van a explotar menos de 800.000 toneladas, es la Corporación Autónoma del departamento donde se va a desarrollar dicha actividad. En materia eléctrica, la construcción de centrales generadores de 100 megavatios es la ANLA, entre 10 y 100 megavatios es las corporaciones y menos de 0 a 10 megavatios se supone que no se requiere licenciamiento ambiental. Sin embargo, en algunas corporaciones, para que lo tengan en cuenta, están requiriendo unas mínimas medidas de manejo ambiental, ¿cierto? Es una especie de un pequeño estudio de impacto ambiental que establezca cuáles son los impactos que se van a desarrollar por esos proyectos de menos de 10 megas. En infraestructura, los puertos de gran calado son la ANLA, la CAR, pues los de no gran calado, los aeropuertos internacionales, ANLA, la CAR nacionales, la red vial ANLA y la red secundaria y terciaria y puentes que hacen parte de esa, la CAR. Además de esas actividades, también hay sustancias que requieren licenciamiento ambiental. La importación de plaguicidas, ¿cierto? De tipo biológico para el uso agrícola, la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO, la introducción de organismos vivos y la importación de plaguicidas químicos para uso veterinario. Eso requiere licenciamiento ambiental. Flora, también las actividades de introducción y aprovechamiento de especies exóticas y los distritos de riesgo con coberturas superiores, a 20.000 hectáreas. En temas de sustancias químicas, hay un tema que es bastante sui generis. Si una empresa almacena sustancias químicas o sustancias peligrosas que requieran licenciamiento ambiental, las almacena con la intención de comercializarlas, dicho almacenamiento requiere licenciamiento ambiental. Pero si el almacenamiento va encaminado a que son materia prima para la producción o transformación de un producto final diferente a aquella materia prima o sustancia química o materia peligrosa, no requiere licenciamiento ambiental. Eso es un tema que no hemos logrado diferenciar muy bien. Tuve la experiencia en una industria, ¿cierto?, en donde la CBC le requirió a la empresa, ¿cierto?, la obtención de la licencia ambiental y mediante el análisis de la norma determinamos que esta diferencia, dijimos, señora CBC, no, ellos están almacenando para consumo propio, para transformación, ¿cierto? Y no
requieren licenciamiento ambiental, porque ellos no están comercializando dichas sustancias, sino la están procesando. Y nos hallaron la razón, ¿cierto? Para mí, personalmente, pues obviamente, uno debe acogerse a la ley, pero creo que el efecto es el mismo. O sea, cualquier impacto o cualquier accidente, cualquier eventualidad, ya sea para actividad comercial o ya sea para actividad de consumo interno, pues puede generar exactamente los mismos impactos y deben tener medidas. Por consiguiente, en mi concepto debía exigirse, requerirse la licencia ambiental en ambos casos, pero la ley hizo esa diferenciación y pues así es, así se está aplicando. Sigo, el licenciamiento ambiental también se requiere para la introducción y zoocría de parentales exóticos, para caza comercial, como les decía también para el sector de energía, represas, trasvases y embalses, que tengan una capacidad de mínimo 2 millones de metros cúbicos, las hidroeléctricas, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en gran escala, los proyectos de infraestructura. Aquí vamos a tocar un pequeño punto más adelante, que son el diagnóstico ambiental de alternativas para proyectos puntuales que deben agotarse antes de abocar los estudios para obtener la licencia ambiental. Minería, ya les dije, hidrocarburos, puertos y vías, termoeléctricas, la generación eólica, la generación solar, las líneas eléctricas, ¿cierto? Hay un tema muy simpático y es que hasta el diciembre de 2018, de 2019, creo, había una exigencia de agotar el diagnóstico ambiental de alternativas para proyectos de generación de energía solar. Y el 28 de diciembre del 2019 fue, el gobierno expidió una norma diciendo que los proyectos de energía solar no requerían el agotamiento de DAA. Sin embargo, las líneas eléctricas de esos proyectos para conectarse al sistema de transmisión, ¿cierto? Sí debe agotar el DAA. Entonces, pues básicamente quedamos en las mismas, aunque la única excepción o el único ahorro de tiempo es si esos proyectos de energía serán para autogeneración o autoconsumo, que no se van a conectar al grid de energía eléctrica, entonces no requieren la construcción de una línea. Pero usualmente proyectos de más de 50 o 100 megas, básicamente no son para autoconsumo, sino para la generación de energía y para la venta al público, digamos así, el consumo al público. Entonces, pues obviamente sí requieren conectarse a las líneas, al grid, pues, para poder comercializar su energía. Entonces, pues deben agotar el DAA, además del estudio de impacto ambiental, tanto de la línea como del proyecto, porque el DAA simplemente es para que la autoridad ambiental determine cuál es la mejor alternativa u opción, ¿cierto? Cuál es la que impacta menos los recursos naturales o que dicho impacto sea más manejable y controlado, ¿cierto? Por parte de tanto del particular como de la entidad. Entonces, le señalan a partir de 2 o 3 alternativas que señale el particular, sobre la cual debe adelantar una serie de estudios también ambientales para determinar cuál es el impacto y cuál sería la mitigación del mismo. Eso hace parte, pues, del estudio de impacto ambiental ya más completo cuando se tramite la licencia ambiental. Como les cuento, el diagnóstico ambiental de alternativas tiene como objetivo suministrar la información para determinar cuál es el impacto y cuál es la mejor alternativa para un proyecto, una obra o una actividad. Tiene en cuenta no solamente el entorno geográfico, sino también las características ambientales, socioeconómicas, ¿cierto? Y cuáles son las características del impacto que se va a generar. Y pues obviamente las soluciones que sean las más asequibles y las menos impactantes. El estudio de impacto ambiental pues se conforma de toda la información que requiere la autoridad ambiental para poder tomar una decisión y otorgar una licencia para un determinado proyecto. Lo que les informaba yo al principio, el estudio de impacto ambiental debe cumplir los términos de referencia que se establecen por parte de las autoridades para cada una de esas actividades,
¿cierto? Yo aconsejo y yo sugiero que antes dentro de la etapa de prefactibilidad de los proyectos, ¿cierto? Se establezca primero el uso del suelo. Segundo, la existencia de comunidades étnicas o negras, ¿cierto? O proyectos de comunidades o proyectos de asentamientos indígenas, porque cuando uno solicita una certificación al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior le certifica a uno la existencia de las comunidades étnicas negras que existen ahí, pero al final le dejan una frasecita diciendo, en caso de que el interesado detecte, determine otro tipo de comunidades, por favor háganoslo saber. O sea, le revierten la obligación a los particulares para que, eh, para que ellos determinen adicionalmente qué tipo de comunidades adicionales a aquellas que tiene el ministerio registradas existen, que también deben agotar pues la consulta previa. Esos dos pasos son importantísimos para agilizar el tema, porque ahora no solamente hay consulta previa, sino hay preconsulta. Entonces hay que iniciar a hacer una preconsulta antes de iniciar con la consulta con estas comunidades para mirar, para analizar, como digo yo, para otear el ambiente, para saber la disposición que hay de la aceptación de esos proyectos. Por ejemplo, si uno va a tratar de hacer proyectos de extracción en La Guajira, pues pierde el tiempo, porque tanto las comunidades étnicas que hay allá como la línea negra se oponen a cualquier tipo de actividad extractiva. Si ustedes se le presentan proyectos agroindustriales o le presentan proyectos de generación de energía de fuentes no convencionales, las aceptan con los brazos abiertos, pero cualquier actividad extractiva, no, o cualquier actividad que genere algún impacto a recursos hídricos, inmediatamente la rechazan. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de impacto ambiental? Pues obviamente caracterizar, analizar y describir el medio biótico, abiótico y socioeconómico donde se realiza el proyecto. Definir los ecosistemas que se pueden afectar, ¿cierto? Y pues obviamente las medidas de mitigación o determinar si hay áreas también de manejo especial. Por eso es muy importante adelantar la georreferenciación de los proyectos, porque usualmente llegan las empresas a sitios y están sobre una reserva natural o están sobre reservas forestales. Y eso, reserva natural, pues mata el proyecto, ¿cierto? Eh, la reserva forestal no mata el proyecto, pero le adiciona un trámite, ¿cierto? Que es la sustracción de reserva, ¿cierto? Que debe ir no a la ANLA, sino a la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente. Entonces eso le adiciona un ingrediente más que puede hacer un poquito más demorada la obtención de la licencia y la puede encarecer porque usualmente cuando uno pide un permiso de una sustracción de reserva, la compensación por por impactarse una reserva forestal, ¿cierto? La compensación que debe adelantar la empresa es mucho más costosa y mucho más estricta que cuando usted pide un permiso de aprovechamiento forestal normal. El estudio le sirve a uno también para evaluar la oferta y la vulnerabilidad de los recursos, ¿cierto? Dimensionar los impactos, identificar los planes gubernamentales también que hay para esos tipos de proyectos, para ver si son compatibles o no. Ahí están los PINES o ciertos proyectos de interés nacional que pues, generan un poco más digamos, de colaboración por parte de las entidades. Ya esto lo hemos mirado, cuáles son los objetivos, ¿cierto?
Buenas tardes, tenemos aquí en estos momentos unos inconvenientes con el sonido, ya estamos tratando de solucionar el tema. Sigan ahí conectados. Ya luego vamos a iniciar con todas las preguntas que ustedes nos han hecho en el chat, entonces va a estar mucho más interesante. Bueno, mientras solucionamos aquí todos estos inconvenientes técnicos, les comentamos que por favor les solicitamos que diligencien todo el registro de asistencia, esto con el fin de compartirles las memorias y compartirles el video que se está realizando de este evento. Entonces, por favor, aquí nuevamente les comparto el link para que ustedes diligencien el registro y así poder acceder a todas las memorias de este evento. Listo, ya en unos minutos se conecta. Es que a nuestro expositor le falló la conexión a internet, entonces ya estamos solucionando todos estos temas. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? Sí, señor, sí, ya lo Bueno, escuchamos. pero hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde quedé? ¿Hasta dónde escucharon? Estábamos hablando de los proyectos que se hacen en zonas donde hay alta presencia de comunidades indígenas, que ellos no, digamos que los proyectos extractivos no tienen mucha viabilidad. Ah, ok, en La Sin embargo, Guajira. los otros Ok, sí. Perfecto, listo. listo. Bueno, entonces voy a agilizar porque, es decir, voy a irme a básicamente cómo es el proceso para solicitar la licencia ambiental para no ser repetitivo y no ser cansón. Y todavía nos falta abarcar bastante tema. Entonces, las empresas deben registrarse la plataforma vital de la ANLA cuando van a radicar la licencia ante la ANLA. Deben primero registrarse como usuarios de la ANLA y antes de radicar todos los documentos y todo el estudio, deben solicitar la liquidación de los servicios por evaluación ambiental que hace la ANLA. ¿Sí? Usualmente, para eso piden cuál es el valor de la inversión inicial del proyecto que se va a desarrollar. La ANLA tiene una serie de resoluciones internas mediante las cuales se establece cuántos profesionales y cuánto tiempo dura. ¿Aló? Disculpa, qué pena. ¿Puedes colocar la presentación en pantalla completa? Ah, perdón, sí. Dale, mil gracias. Ya. ¿Cuánto es el valor? Y se debe consignar ese valor en una cuenta de un fondo de la ANLA, y una vez se consigne ese valor, ¿cierto? Ya se puede erradicar toda la documentación.
Vital hace un análisis, es decir, le hacen un análisis inicial para determinar que se está dando cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos, ¿cierto? Para la obtención de la licencia. Entonces, si hay algún problema con la georreferenciación, con la geodatabase, entonces lo citan o le hacen de una vez el requerimiento para el mejoramiento de la geodatabase, o le dicen que faltó X estudio o que faltaron X planos, etcétera, para que se complete y se genere pues la radicación completa. Una vez se radica completamente, se hace nuevamente una evaluación y si está completo el documento no lo devuelven, sino se emite un auto de inicio de trámite. Ese auto de inicio de trámite lo que establece es simplemente que la ANLA va a iniciar ya el estudio de cada uno de los capítulos y del estudio en que se vive el estudio ambiental, ¿cierto? Para determinar si requiere alguna adición, ¿cierto? Entonces se lleva a cabo una especie de audiencia, ¿cierto? En donde se reúnen todos los equipos para hacer el estudio, para hacer los comentarios y la solicitud de adiciones que se requieren, siempre y cuando lo considere la ANLA. Si consideran que el estudio está completo, simplemente hacen emiten un acto administrativo para adelantar una visita en el área o zona donde se va a desarrollar el estudio y acto seguido se emite, una vez la visita se efectúa satisfactoriamente, se emite un concepto técnico, el concepto técnico pasa a jurídica y jurídica adopta ese estudio, ese concepto técnico mediante un acto administrativo de otorgamiento de la licencia y se otorga la licencia. Básicamente aquí les tengo la estructura. Esta presentación yo se la voy a compartir a ustedes para que no tengan inconveniente y ahí se les aclaren las inquietudes. La norma establece que puede haber cambios menores o giros ordinarios de una actividad licenciada, ¿cierto? Que permitan hacer algunas modificaciones a dicha licencia siempre y cuando no se impacten recursos naturales adicionales, siempre y cuando no se generen más emisiones, siempre y cuando no se requiere más caudal de la concesión de aguas, o no se generen más vertimientos, ¿cierto? O no se vaya a ampliar el área de desarrollo de la actividad, puede haber cambios menores o giro ordinario, ¿cierto? El cambio menor, ¿cierto? Simplemente se anuncia, ¿cierto? Se le anuncia a la autoridad ambiental que se va a adoptar un cambio menor y simplemente en la próxima visita de control y vigilancia de la autoridad ambiental, ¿sí? Se hace el control y seguimiento de esa actividad adicional. El giro ordinario, ¿cierto? El giro ordinario sí requiere un pronunciamiento previo de la autoridad ambiental, ¿cierto? Para poderlo adelantar. Si no hay concepto favorable, quiere decir que la autoridad ambiental lo niega y se debe adelantar una modificación de licencia. Por ejemplo, ¿qué es un cambio menor? Cambio menor es la reubicación de una instalación de la parte norte a la parte sur, de áreas ya intervenidas, de áreas ya identificadas por la licencia ambiental y que no va a generar impacto alguno, que no va a haber ningún aprovechamiento forestal adicional, que no va a haber utilización de cualquier recurso adicional, de tal manera que simplemente se informa. Un giro ordinario es, por ejemplo, el incremento, ¿cierto?, de almacenamiento de algún tipo de sustancia, ¿cierto?, pero que ya estaba previsto en la licencia. ¿Sí? Aquí está el cambio, el cambio menor es un caso identificado. Los cambios menores están listados en las normas. No requiere autorización, se debe informar, no implica la modificación. Y en el giro ordinario, ¿cierto? Sí debe argumentar por qué lo considera que es un cambio menor, por qué
por qué se requiere dicho cambio menor y se requiere el pronunciamiento previo de la autoridad, ¿cierto? La revisión se hace también en los informes de cumplimiento, pero que tampoco implique la modificación de la licencia ambiental. Son conceptos muy similares, ¿cierto? Solamente que el cambio menor, se me ha olvidado mencionarlo, está registrado, está listado en las normas y decretos que reglamentan cada una de ciertas actividades, perdón, el giro ordinario no. Vamos a los permisos ambientales. Como les decía, el trámite es muy similar, solamente que son permisos que se requieren cuando la actividad no necesita licencia ambiental. Pero, por ejemplo, yo tengo una industria que requiere un permiso de emisiones porque tengo una caldera y yo tengo que utilizar esa caldera para transformar X productos, ¿cierto? O para llegar a mi producto final, entonces voy a tener un punto fijo de emisiones, entonces requiero el permiso de emisiones para esa actividad. O voy a tener también en esa misma actividad requiero el uso del recurso hídrico, entonces debo tomarlo como no hay acueducto en ciertas zonas, entonces yo debo tomarlo de algún espejo de agua cercano al área donde voy a desarrollar el proyecto, o debo pedir un permiso para una concesión de aguas subterráneas, ¿cierto? Que requiere a su vez otros permisos anteriores, que es un permiso de prospección para mirar en dónde puede haber agua, y luego viene el permiso de exploración para determinar si esa prospección es exitosa o no, y si el acuífero que hay ahí tiene la capacidad para otorgarme el caudal que se requiere para la concesión de aguas. O usualmente la concesión de aguas va también muy cogida a la mano del permiso de vertimientos, porque si yo utilizo agua, usualmente voy a tener unos residuos, unos vertimientos industriales, ¿cierto? O unos vertimientos domésticos que deben obtener un permiso de vertimiento si yo lo voy a vertir sobre un espejo de agua o sobre algún tipo de acuífero, o si lo voy a reusar. Si hay recirculación, si yo tengo una planta de tratamiento que permite la recirculación de mis vertimientos, no se requiere permiso de vertimientos, simplemente se recircula. Pero si yo tengo una planta de tratamiento para reuso, el reuso es para 3 efectos: para riego de vías, para riego de zonas verdes o para el sistema contra incendios. Sí requiero permiso de la autoridad, porque el reuso, el vertimiento que se va a reutilizar debe cumplir con unas características físico-químicas, de tal manera que no impacte pues, el suelo, o no impacte pues, los elementos o los equipos que se van a utilizar. Usualmente lo más común es el reuso para riego de zonas verdes. Entonces debe haber una característica físico-química del suelo en donde se va a hacer el riego para determinar y adecuar que mi vertimiento sea compatible con las características físico-químicas del suelo o con el nivel freático. Muchas veces, sobre todo en la sabana de Bogotá, es muy complicado que autoricen el reuso porque el suelo tiene un nivel freático muy alto y entonces no requiere riego. Entonces hay que hacer esos estudios y hay que pedir el permiso ante la autoridad ambiental correspondiente. Usualmente son las corporaciones autónomas. Casi todos los permisos tienen lo mismo, unos procedimientos, términos de referencia, ¿cierto? Debe agotarse pues un procedimiento igual, debe identificarse la empresa, debe identificarse la fuente de donde se va a tomar, deben georreferenciarse los predios, ¿cierto? Debe informarse cuál es la destinación que se le dará al recurso natural, ¿cierto? Se debe determinar cuál es el caudal o el volumen de captación, usualmente es por litros por segundo, que se van a utilizar, ¿cierto? Se debe hacer un análisis del impacto sobre el acuífero,
¿cierto? Por la toma o por la concesión de aguas otorgada, ¿cierto? Aguas abajo, cómo va a ser el impacto, en invierno, en verano, cómo va a ser el impacto. Entonces hay que hacer unos estudios pues bastante completos para determinar que esa captación pues no va a dejar río abajo a la gente sin agua, ¿cierto? Y demás términos, ¿cierto? También hay que solicitar la liquidación previa de la evaluación, ¿cierto? Porque ahora todo este tipo de evaluaciones requieren un pago anterior y se radican ante la autoridad competente. En las corporaciones no hay vital, sino se hace la radicación en físico, o por esta pandemia pues hay que hacerlo a través de los correos que ellos habilitaron para este tipo de procedimientos. Ya hablamos de la concesión de aguas superficiales, ¿cierto? Lo que les digo, la concesión de aguas subterráneas tienen pues también una serie de permisos anteriores para poder obtener la concesión. Como le dije, primero la prospección geoeléctrica, luego la exploración, y una vez determinada la capacidad del acuífero, pues se tramita exactamente la misma, se adelanta el mismo trámite para la concesión de aguas superficiales. Permiso de vertimientos, se deben agotar lo mismo, solamente que también se debe determinar cuál va a ser el tratamiento, ¿cierto? Que va a tener esos vertimientos, por consiguiente, qué tipo de tratamiento se le va a dar. Puede ser a través de una planta de tratamiento, de una petar, puede ser cualquier modo o cualquier forma, ¿cierto?, que permita a las empresas que el vertimiento sea un vertimiento que cumpla con las características establecidas para la industria. No tiene que ser planta de tratamiento. Muchas empresas se asustan o dicen, es que montar una planta de tratamiento vale un mundanal de plata. Hoy en día hay muchos tratamientos diferentes, a veces mucho más económicos y más eficientes que una planta de tratamiento. Pues el permiso de ocupación de cauces y obras hidráulicas, pues es decir, ese es un permiso que se requiere cuando se va a hacer una construcción, por ejemplo, de un puente sobre una vía, o se va a hacer una recuperación, ¿cierto?, de una obra que está sobre un cauce, pues se pide el permiso para intervenir el cauce, ¿cierto? Y pues debe determinar qué tipo de obra es, cuánto se va a intervenir el cauce, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué tipo de obras se van a desarrollar, ¿cierto? Y debe aportarse pues toda esta serie de autorizaciones y de documentos que yo les dejo aquí en esta presentación. Ya el de emisiones les comenté, básicamente dependiendo de las emisiones que se van a generar, se debe hacer una modelación, ¿cierto?, para determinar cuál va a ser el volumen de emisiones que se van a descargar y qué tipo. Si hay azufre, si hay algún residuo químico, si hay vapor, si hay calor, si hay cualquier tipo de emisiones que puedan impactar, ¿cierto?, la calidad de aire de la zona donde se va a desarrollar la actividad. Se llama el estudio de dispersión, ¿cierto?, que establece cómo se va a afectar. Eso hay que mirar las corrientes de aire, hay que mirar una serie de condiciones técnicas de la zona en donde se va a desarrollar la obra para determinar cuál va a ser el impacto dentro del área de influencia. No sé es decir, no creo que vayamos, pues creo que les he dado una visión muy genérica de todos los permisos. Básicamente el trámite es muy similar de todos, simplemente cada uno tiene determinados estudios técnicos diferentes que se deben cumplir. No sé si quieren pasar a preguntas, si hay inquietudes, para hacerlo un poquito más dinámico el tema. ¿Qué opinan? Sí, señor, podríamos, pues ya tenemos varias preguntas del público, entonces podemos empezar a hacer algunas. Perfecto. Bueno, entonces aquí la primera dice, buenas tardes,
Agradezco me puedan orientar si actualmente en el tema de vertimientos se mantiene el realizar la notificación de la ejecución de los monitoreos ante la Secretaría de Ambiente o si ello se omitió con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. No, hay que notificar porque a veces, es decir, depende de la corporación, pero lo que yo recomiendo es que notifiquen siempre la realización de dichas caracterizaciones. Entonces, aquí la otra pregunta que tenemos dice, el almacenamiento y distribución de sustancias químicas se requiere, para el almacenamiento y distribución de sustancias químicas se requiere licencia ambiental y estudio de impacto ambiental. Lo que dije, toca mirar qué tipo de sustancia química es, si está definida en la 1076 y si es para el almacenamiento con destino de comercialización, debe agotarse el estudio de impacto ambiental para la obtención de la licencia. Si son sustancias químicas de aquellas determinadas por la norma, por la 1076, que requerirían licencia, pero son para el uso, digamos, interno, para la transformación. Supongamos urea, ¿cierto? Para abonos químicos, ¿cierto? Si es la empresa que almacena la urea es para volverlo un abono, ¿cierto? No requiere licenciamiento. Si la empresa es que está comercializando dicha urea, requiere el licenciamiento. El punto diferenciador es el uso final, si es comercialización o es utilización doméstica, digámoslo así. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, Javier, aquí tenemos otra. Dice, ¿existe algún caso en el país en el que se haya culminado o desarrollado la etapa concesionada del sector minero energético y cuya recuperación sea exitosa? No, todavía no. Ahorita tenemos un caso muy importante, ¿cierto? Como todos ustedes, como saben ustedes, Prodeco, ¿cierto? Anunció la devolución de sus concesiones mineras. La Agencia Nacional de Minería dijo que esa devolución se va a tardar más o menos de 2 a 3 años, precisamente porque ahorita viene toda la actividad de cierre y devolución, cierre y de recuperación de las minas. Entonces, ese va a ser tal vez en materia minera, el primer caso en donde vamos a minar y poder analizar cómo van a ser las autoridades ambientales para requerir o exigir la recuperación ambiental de esas minas. Pero hasta ahora no, de lo que yo conozco. Perfecto, aquí está va otra pregunta también asociada con el tema minero energético. Entonces dice, para el caso de los proyectos de energías renovables o no convencionales, ¿ante quién se realiza el trámite? ¿La unidad de planeación minero energética? No, el trámite ambiental, como les digo yo, si la capacidad instalada del proyecto es de 10 a 100 megas, es de las corporaciones, y de 100 megas en adelante de la ANLA. En la UME se registra el proyecto, pero para otros efectos. En la UME se registran los proyectos para la obtención de beneficios tributarios establecidos en la ley 1715, ¿cierto? Si se quieren beneficios tributarios ambientales, se registra ante la UME el proyecto y se hacen unos trámites ante la ANLA. Pero eso es para el licenciamiento ambiental, no lo otorga la UME, lo otorgan solo las autoridades ambientales, como las corporaciones y la ANLA. Gracias, Javier. Vamos a hacer ahorita unas preguntas que hemos compilado con Sandrita en el tema de licencia ambiental, y hay una muy curiosa que dice que de acuerdo a lo expuesto, entonces un zoológico tendría que tramitar una licencia ambiental. No, permisos puntuales. Lo que pasa es que si va a haber importación de especímenes diferentes o especímenes que la norma establece, deben tener la licencia para esa importación. Los zoológicos requieren permisos puntuales. Ok, perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué ANLA solicita licencia ambiental con la CAR para el almacenamiento de productos en la misma área? ¿Pueden dos entidades ambientales licenciar sobre una misma área? No,
eso no lo he vivido, porque ahí hay una competencia. En derecho, el que puede más, puede lo menos. Cuando hay colisión de competencias, por ejemplo, entre dos corporaciones, la dan la boca conocimiento y es la que le otorga, es la que define cuál CAR es la competente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la ANLA, ¿cierto? Hay una obligación de los particulares de radicar ante la ANLA la licencia ambiental, pero también se le notifica a la corporación, ¿cierto? Para que la corporación se pronuncie. No quiere decir que la corporación tenga competencia para rechazar o para la licencia. Puede hacer observaciones y requerir el cumplimiento o la adición de estudios, pero la ANLA es la que la otorga. Okay. Sí hay participación, hay socialización ante la corporación. Ok, perfecto, muy claro. Hay otra pregunta también aquí es, ¿cuál es el paso a seguir en el caso de que la autoridad ambiental no dé respuesta al trámite de licencia ambiental? Dice la persona, tenemos un caso con EPA en Cartagena en donde hace unos años pagamos una cantidad grandísima para el desarrollo de la licencia, se radicó y nunca contestaron. Nos fuimos de esa sede y en la nueva sede vamos para más de 6 meses de radicada la licencia sin obtener respuesta. Ya se han presentado varios derechos de petición. Vea, yo les voy a dar un consejo enorme, es consejo del alma, no presenten derechos de petición. A las autoridades, desafortunadamente, les ofende el derecho de petición, porque un derecho de petición y un derecho de petición no contestado significa una causal de mala conducta y causal de investigación. Yo les aconsejo, como lo digo yo, la táctica rodillera. Es ir muy sumisamente, pedir cita al director o pedir cita al subdirector o pedir cita al director del área que esté encargada primero. Es decir, es un viacrucis. Yo estoy viviéndolo en este momento con un cliente que presentó en junio del año pasado una solicitud de vertimientos y de reuso ante Corpo Boyacá y no le han contestado absolutamente nada. Ni siquiera le han emitido el auto de inicio de trámite. Y estoy pidiéndole cita, ya conseguí el teléfono de la subdirectora, hablé ayer con ella precisamente, le di los datos de las radicaciones y me va a ayudar. Derechos de petición, desafortunadamente, lo que hacen es marear a la autoridad. Yo sé que es un derecho que uno tiene, pero mi consejo es ir con absoluta y total humildad en el corazón y pedir ayuda a gritos. Desafortunadamente las corporaciones autónomas son eternas. Mire, yo tengo el caso de una empresa muy grande en Colombia que durante 7 años la autoridad le dio a entender que contaba con el permiso de vertimientos, le cobraba visita anual de control y seguimiento, le requirió hacer obras, le requirió hacer una serie de mejoras para el vertimiento, se hicieron y toda la cosa. Y por la queja de un vecino, determinaron que nunca había sido otorgado el permiso y sancionaron a la empresa. Wow, entonces, bueno, gracias por ese consejo. Y aquí también hay otra pregunta muy interesante que dice, en el caso que no se amplía el área ya definida, pero internamente se hacen obras de mejoramiento de procesos y que a su vez mejoran las condiciones ambientales, ¿puede considerarse como un cambio menor? Siempre y cuando no haya impacto adicional de los recursos naturales identificados en la licencia, se puede hacer. Por ejemplo, voy a hacer un mejoramiento de mi captación, voy a reducir, al contrario de incrementar. Eso es un cambio menor. Es más, una cuña, cuando hay reducción del impacto en los recursos naturales por algún mejoramiento de, no sé, filtros manga para reducir emisiones, implementación de procesos que hacen que el agua, que se reduzca el vertimiento, ¿cierto? Eso tiene todo beneficios tributarios ambientales. Entonces, el proyecto de mejoramiento puede someterse a la obtención de beneficio y puede entrar sin IVA, ya sea compra nacional o importación, puede ser sin IVA. Súper, Javier. Entonces, Sandrita va a continuar con otras dos también muy interesantes. Ok.
Sí, a ver, Javier, aquí está, para el reuso en industria, para red de incendios o enfriamiento de torres, ¿se debe pedir permiso de vertimientos? No, enfriamiento de torres no es reuso, es recirculación. Entonces no requiere permiso. Perfecto, listo. Pues lo que les dije, el reuso está definido por 3 elementos: riego de vías, riego de zonas verdes y red contra incendios. Perfecto, no. Muchísimas gracias. Aquí otra pregunta. Para el caso de emisiones generadas por una planta eléctrica, ¿se requiere algún permiso o trámite ante la autoridad ambiental? Planta eléctrica a base de ¿qué combustible? Diésel, No, full oil. no nos dice. Es No, decir, si tiene no, un no punto, nos especifica. si tiene un punto de emisiones y funciona con combustibles fósiles, requiere permiso de emisiones. Si funciona con gas o con algún combustible limpio, no. Perfecto. Bueno, aquí entonces otra más, digamos, en estos temas. El uso de agua de mar para actividades como apoyo a red contra incendios, ¿se requiere permiso de concesión de agua? Sí. Pues es decir, la primera vez que el agua de mar, pues la van a utilizar para red contra incendios por el nivel tan alto de salinidad. Pero cualquier toma de aguas que son de la nación, como agua del mar, agua de los ríos, agua de riachuelos, de quebradas, debe tener concesión de aguas. Ok, perfecto. Hay una pregunta, Javier, que dice la persona: ¿cualquier autoridad ambiental es libre de hacer cobros en monto y las veces que ellos indiquen para hacer un seguimiento de un plan de manejo ambiental? Tengo el caso de una empresa que en el mismo año le cobraron 3 veces. Pero entonces, ¿es libre la autoridad por ser autoridades autónomas? Lo que pasa es que no son libres, sino es decir, ellos tienen los cobros están reglamentados. ¿Sí? Usualmente ellos hacen control y vigilancia una vez al año, pero si van 2 veces al año, 2 veces van a cobrar la visita. O si hay alguna modificación de la licencia y tienen que hacer visita, le van a cobrar. O sea, ahorita cobran absolutamente todo. Sí, son autónomos en el cobro. ¿Y uno cómo puede decir Lo que no lo tienen que hizo? fundamentar. Pues en este momento yo estoy asesorando a esta empresa que le cobraron 3 veces, ¿cierto? Y son más o menos 200 millones de pesos que le están cobrando por esas 3 veces, diciéndole, primero, es muy simpático, la ANLA le cobró, la última resolución es de 120 millones de pesos y le cobró una visita de 7 funcionarios a las instalaciones, en plena pandemia, ¿sí? En septiembre del año pasado, cuando estaban en plena pandemia, nunca fueron los 7, fueron 2. Hola. Entonces nosotros presentamos el recurso de reposición diciendo, perdóneme, pero fueron solamente 2, no 7. Usted cobró 7, ¿cierto? Entonces, por favor, aclare. No estamos diciendo que no vamos a pagar, pero sí ajuste. Estamos en esa pelea, no nos han contestado. Obviamente se puede dar la pelea porque los autos de cobro tienen el recurso de reposición. Muy importante que ustedes también tengan en la cabeza que en ambiental también así como se va en contravía del principio de buena fe de la Constitución Nacional, también va en contravía de las 2 instancias en la vía gubernativa. En ambiental no hay doble instancia, solamente una única instancia, que es el recurso de reposición. Usualmente ante las autoridades tiene uno el recurso de reposición y de subsidio de apelación, que se presenta ante el superior jerárquico, pero como las corporaciones y ni la ANLA tienen superior jerárquico, solamente se tiene el recurso de reposición. Ok, perfecto. Que Javier, lo decide la misma autoridad que emitió el recurso, el acto administrativo. Entonces, a veces es bastante complejo que le revoquen a uno o le modifiquen el acto, pero se logra. ok, antes de otra pregunta adicional, nos hacían también por el interno, la pregunta es si compartiendo tu presentación también podemos compartir tus datos. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Entonces, hay otra pregunta de licenciamiento que dice: ¿cómo se encuentra contemplado el licenciamiento ambiental
para el almacenamiento en la industria farmacéutica, en la cual hay productos catalogados como mercancías peligrosas? ¿Existe alguna excepción en relación a lo farmacéutico? No, mercancías peligrosas, o sea, sustancias peligrosas tienen la reglamentación y deben agotar licenciamiento ambiental precisamente por ser sustancias peligrosas y por tener una disposición y manejo supremamente reglamentado. Perfecto, sigue Sandrita entonces. Listo, aquí otra de licenciamiento. Cuando una empresa tiene plan de manejo ambiental y ha tenido varias modificaciones en el tiempo y quiere hacer una unificación de esas resoluciones de modificación, ¿cuál es el trámite ante la autoridad ambiental? A ver, si tiene plan de manejo ambiental, siempre va a mantener ese plan de manejo ambiental así tenga 20 o 30 años. Simplemente se considera el trámite exactamente igual al de un licenciamiento ambiental. Porque es que antes se llamaban las licencias, se otorgaban como planes de manejo ambiental. Luego vinieron las licencias ordinarias que deberían tener permisos puntuales otorgados por las corporaciones. Si bien la licencia la otorgaba la autoridad ambiental, que antes era la Dirección de Permisos del Ministerio, ¿cierto? Ahora es la ANLA, ¿cierto? Pero antes esas licencias, los permisos puntuales de vertimientos, de concesión de aguas, de emisiones, tenían que tramitarse o ante la ANLA o ante la corporación, dependiendo de la actividad. Si es plan de manejo ambiental, equivale a la licencia y debe cumplir exactamente los mismos requisitos de una modificación de licencia. Ok, perfecto. Hay otra pregunta que es, se tiene radicado un informe de emisiones en una empresa ubicada en Bogotá, pero la empresa no ha radicado el permiso y no ha cancelado el costo del mismo. ¿Cuál sería el estado en el que quedaría el trámite? No ha cumplido con el trámite, debe mirar qué se presentó, qué se radicó, si hay requerimiento adicional de información o no, y completarlo, porque si no, no va a obtener nunca el permiso. Ok. Y por ejemplo, también preguntan varios también por el interno y lo hace una persona en el chat del webinar, es en el caso de que no existan los términos de referencia para algún proyecto, ¿qué se debe hacer? No, están todos reglamentados. Okay. No sé qué tipo de proyecto, porque todos están reglamentados. Es más, a veces están sobre reglamentados. Les cuento, la implementación de proyectos fotovoltaicos, por ejemplo, son tan ridículos los términos de referencia al que le piden hidrogeología, hidrología, ¿cierto? Del área donde se va a presentar el proyecto cuando las celdas, o sea, la estructura de las celdas va máximo a 1,50 de profundidad y piden hidrogeología, hidrobiología e hidrología. Entonces es una ridiculez ese tipo, pero hay que hacerlo. O emisiones. O sea, las celdas solares no presentan emisiones, pero hay que hacer un estudio de emisiones. Perfecto. Bueno, aquí digamos que ya no tenemos más preguntas, Javier, entonces... Adiós, gracias porque me va a dejar el avión. No, porque todavía aquí hay algo. Así que... Ay. Es que ya dice abordando y yo estoy aquí sentado, bueno, no importa. No, así rápido, así como unos últimos consejos que nos puedas dar en relación con todos estos temas de licenciamiento ambiental, de trámites ante las autoridades. Yo les doy un consejo y es, no lo vayan a tomar a publicidad política pagada, ¿cierto? O gratuita. Primero, asesórense bien. No importa si es conmigo o con los demás asesores, asesórense bien. Segundo, a veces el día a día de las empresas se come vivo las actividades y, por ejemplo, el ejemplo que nos dieron, los derechos de petición. Muchas empresas utilizan el derecho de petición y no sirve para nada, se echan encima a los funcionarios, ¿cierto? Desafortunadamente eso es así, suena raro, suena extraño, suena aburrido, pero en ese caso hay asesores que nos dedicamos a utilizar la táctica rodillera a nombre de las empresas y nosotros somos los que vamos y tocamos la puerta y somos los que hacemos el lobby y a veces se aburren de vernos. Yo tengo esa táctica, antes de la pandemia yo me iba y me sentaba enfrente del funcionario o en la entrada hasta que me decían, señor, ¿qué quiere? Tal cosa. El señor, ¿qué quiere? Tal cosa. Hasta que me decían, me atendían porque se aburrían de verme. ¿Cierto? Entonces lo atendían, bueno, a ver,
listo, lo saca uno adelante. Esa es la técnica rodillera que yo les digo que hay que usar, ¿sí? Lo mismo, a veces, yo entiendo y yo siempre cuando doy charlas de tipo ambiental, yo le digo a las personas, y lo comentábamos con Ana y con nuestro buen amigo Juan Manuel, que desde arriba nos está viendo, ¿cierto? Que uno debía invitar a los gerentes financieros a las charlas ambientales, porque el financiero siempre dice, oiga, esa vaina, ¿por qué tan cara? Oiga, eso es un costo, oiga, eso es un gasto. Pero nunca se imaginan el tipo de sanciones que puede haber cuando un tema ambiental quedó mal hecho. O las responsabilidades penales que hay en los temas ambientales. Que la responsabilidad penal no va al director ambiental de la empresa, se va al gerente, puede subir a junta directiva y puede escalar a accionistas. Entonces, el consejo es, a veces esos ahorros salen caros. Entonces, obviamente yo entiendo a los directores ambientales y a los gerentes ambientales que le dan unos presupuestos, y a veces son unos presupuestos pírricos, pero hay que generarle conciencia al gerente general de la empresa, a los dueños de la empresa, a los accionistas, a los financieros, que un tema ambiental mal manejado puede ser la quiebra para una empresa y puede tener responsabilidades